La República Dominicana, yo puedo decir que se ha transformado en los gobiernos nuestros. Y que el nivel de riqueza que se ha creado es incomparable con cualquier gestión. Incluso yo a veces digo, sin exagerar mucho, en relación con el presupuesto de la nación, cómo han crecido los ingresos públicos a pesar de que la presión tributaria en términos global se mantiene baja. Pero desde la fundación de la República hasta el doctor Balaguer en el año 96, el presupuesto de la nación había llegado a 24.000 millones de pesos. Es verdad que es una moneda con mucho más valor que la de hoy y que en términos relativos es un peso mucho más fuerte. Pero aún así, a la llegada del poder nuestro, de 1996 al año 2010, el presupuesto ha pasado de 24.000 millones en el 96 a 379.000 millones. Es una suma astronómica, una diferencia astronómica, y eso implica el nivel de la creación de riqueza que ha habido en la República Dominicana. Sin embargo, la pobreza en este país sigue siendo una lacra, y los informes como el último del PNUD lo que dice es que la pobreza es mayor y que lo que se hace es un asistencialismo a la pobreza, reproduciendo un modelo de inequidad enorme. Más ricos, con más poder económico, pero más pobres, un ensanchamiento terrible. Ahí voy. No sé si usted se refería a la riqueza cuando hablaba del derrame, a que también a los miembros del comité político dice que son ricos, millonarios todos. Mire, lo que hay que provocar es que esa riqueza se derrame y llegue a todas las capas sociales. Como dice Chávez, que le llegue una gota de petróleo a cada ciudadano pobre de Venezuela. Es que la creación de esa riqueza se reproduzca en mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Y ahí que está el problema que tenemos que superar. De cómo esa riqueza puede utilizarse para crear mejores condiciones de vida, elevando las condiciones materiales de existencia de los dominicanos. Y para eso hay que hacer un cambio del modelo. Hay que ir a un modelo que reproduzca empleos de calidad, y hay que ir a un modelo que incluya. Porque aquí hay mucha exclusión social. Y eso no es problema del gobierno del PLD, ni es problema de ningún otro gobierno. Es un problema estructural de la economía dominicana, porque nosotros hemos tenido un desarrollo capitalista típico. Nuestro país no se desarrolló como se han desarrollado los países que han seguido el camino típico de desarrollo capitalista. Ustedes saben que las poblaciones del mundo primero fueron sociedades rurales. La gente vivía en el campo y vivió de la agropecuaria, en general de la pesca, de la agricultura, de la ganadería y un poco de la minería. Cuando la población creció y hubo un excedente de mano de obra que el campo no pudo dar trabajo, entonces ese excedente de población pasó a las ciudades. Pero los países que han seguido el desarrollo capitalista típico encontraron en las ciudades un sector industrial que estaba en auge. Y los campesinos, cuando vinieron a las ciudades, pudieron convertirse de campesinos en obreros de fábrica. Tuvieron la oportunidad de formalidad a su vida. Porque un ciudadano formaliza su vida cuando vende su fuerza de trabajo y a cambio de la fuerza de trabajo recibe un salario. Y con ese salario entonces él puede planificar su vida. Yo digo, un porcentaje va para educar a mis hijos, un porcentaje va para su educación, uno para salud, uno para la renta de una vivienda, y si algo me queda para bienestar, para recreación. Aquí no ocurrió eso. Cuando nuestra gente vino del campo a las ciudades, no encontró ese aparato industrial en auge y no pudo formalizar su vida. Y por eso usted ve que tenemos ahora 600.000 jóvenes viviendo del motoconcho, y tenemos debajo de cada semáforo una empresa. Ahí hay 40, 50, 60, 100 jóvenes que están vendiendo lo que aparezca, vendiendo las frutas de estación, vendiendo hasta las banderas de los equipos de pelota, las banderas de los partidos cuando hay campaña electoral. Te venden gatos, te venden perros, te venden flores, te venden celulares. Esa gente está trabajando en las peores condiciones que usted se puede imaginar. Todos pasamos por el lado y somos indiferentes a ellos. Pero esa gente están ahí debajo del semáforo, trabajando sincronizados con el cambio de la luz del semáforo. Cuando cambia a verde, se paran, y cuando cambia a rojo, caminan de atrás para adelante y se quedan ahí hasta que vuelve y cambie. Y se pasan de 6 a 6 de la tarde en pleno sol vendiendo lo que aparezca. Esa gente no han podido formalizar su vida. Esa gente ni siquiera tiene la capacidad para rentar una vivienda. Y entonces esa gente, ¿qué es lo que han hecho? Que han ocupado terrenos públicos, terrenos del Estado y a veces hasta terrenos privados, y han hecho asentamientos de viviendas precarias. Y después que hacen esos asentamientos, que ya tienen 200, 300 vecinos, entonces salen a las avenidas a quemar gomas para pedirle al gobierno que le lleve aceras y contenes, que le lleve energía eléctrica, que le construya un acueducto, una escuela, un hospital. Así de azarosa la vida de un segmento importante de la población dominicana. Y aquí esa es la conciencia que tenemos que hacer. Aquí hay que trabajar para incorporar ese segmento que no tiene poder de compra. Porque el problema yo digo que el problema de la República Dominicana es el tamaño de su mercado.
Como consecuencia de ese desarrollo capitalista atípico, entonces tenemos dos mercados, el informal, y es en América Latina completo, no es aquí, el informal y el formal. Se estima que el formal está empleando el 40% de la población económicamente activa y el otro el 60%. Pero del 40% que está trabajando en el mercado formal, apenas el 32% gana más de 10,000 pesos. 68% está ganando menos de 10,000 pesos. Y eso es un estancamiento de las fuerzas productivas nacionales. Porque si usted no tiene ciudadanos que puedan comprar, lo que venden no pueden vender. Y eso es lo que ha impedido el desarrollo del sector industrial en la República Dominicana, porque tenemos ciudadanos sin poder de compra. Yo quiero trabajar en la construcción de una sociedad que incluya, en la que cada ciudadano pueda recibir los ingresos suficientes para poder resolver sus necesidades básicas. Y entonces, para eso yo tengo una serie de medidas. Yo he identificado 4 pilares de la producción que son fundamentales para mí. ¿Cuáles son? Para que podamos enrumbar el país en la creación de empleos. Primero hay que partir de reformar el modelo educativo. Por un modelo educativo que no solamente supere su calidad, sino que incluya. Porque aquí, en los gobiernos del PLD, hemos llegado a los índices más altos de inicio escolar de América Latina. 98.8% de los niños que deben iniciar los estudios ingresan a las escuelas. El problema es que la pobreza los saca. Entran en un problema de deserción escolar y de repitencia por pobreza. Porque tenemos 35% de los hogares de América Latina que están siendo manejados por madres pobres solteras. Mujeres que tienen hijos con más de un marido, con 2 maridos, con 3 maridos. Porque cuando un obrero pierde un puesto aquí, se le hace difícil conseguir otro. Y entonces esta sociedad machista que le ha asignado al hombre el rol de ser un suplidor del hogar, cuando un hombre siente que no está cumpliendo con ese rol, abandona a la mujer con hijos. Y la pobre mujer lo primero que hace es buscarse un marido sustituto que le ayude a mantener esos hijos. Y por mala suerte lo que hace es que se repite la historia. Y cuando tiene 2, 3 y 4 hijos, comienzan y sacan el mayor de la escuela para que le ayude a trabajar, para mantener a los pequeños que se quedaron en la casa. Sacan al mayor, lo mandan allí a vender flores, a vender dulces, en los campos a trabajar agricultura, en los barrios, en los talleres, como aprendiz, para que le ayuden a buscar unos chelitos. Y entonces está sacando el más grande por problemas de pobreza. Y los más pequeños, como son niños que vienen de un hogar, van a correr la misma suerte. Que no reciben las proteínas adecuadas, su cerebro no se desarrolla de manera normal y tienen fuertes lagunas, tienen bajo nivel de aprendizaje y comienzan a repetir. Y al entrar a repetir entran en sobriedad. Y al entrar en sobriedad son acomplejados por los niños normales, porque los niños son crueles por su inocencia. Y terminan también abandonando la escuela. Entonces usted tiene que hacer primero un modelo que incluya, que permita que por el hecho de usted nacer pobre no va a dejar de estudiar, porque la educación es un fin en sí mismo. Usted no puede superar la pobreza sin educarse, y sucede que la pobreza no me deja educar. O sea, yo soy pobre y por ser pobre no me puedo educar, y si no me educo no dejo de ser pobre. Oiga, qué maldita trampa de hierro tenemos en el país, en los países de América Latina, porque eso no es aquí solamente. Estas estadísticas son de América Latina. Entonces, los muchachos están abandonando las aulas por pobreza. Aquí hay que instalar un nuevo modelo que incluya en la educación a los hijos de los pobres, porque ya no hay movilidad social en América Latina. Ahora, licenciado, pero todo eso que usted, yo le felicito porque usted ha hecho una radiografía. Pero yo no he dicho los pilares todavía. Sí. Pero para cuando usted concluya con los pilares, dejarle esta. ¿Qué ha hecho el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en 12 años de gobierno, en 3 gestiones gubernamentales, para corregir todos esos males que usted brillantemente ha citado y que ha expuesto que padece la sociedad dominicana? Mire, en la CEPAL, por ejemplo, que la Comisión Económica para América Latina, hay un debate en este momento. Y la CEPAL está planteando que para superar las brechas que separan a nuestras sociedades entre ricos y pobres, hay que crecer para igualar. Pero hay una segunda parte que es igualar para crecer. El gobierno del PLD ha estado creciendo para igualar. Le falta ahora igualar para crecer. Y eso es lo que planteamos nosotros, pero nunca antes se había crecido tanto la economía nuestra como los gobiernos del PLD. El 50% de los jóvenes se va de la universidad y menos de un 4% sale con un título debajo del brazo. Sin embargo, un indio en Bolivia alfabetizó su país en menos de 4 años y nosotros tenemos 50 años de analfabetismo crónico. Deficiencias. Igualar para crecer quiere decir eso. Hay que invertir en políticas sociales. Hay que hacer grandes inversiones en políticas sociales. Yo no sé si 4%, porque cuando le digo qué vamos a hacer con el 4%, no me dicen. Yo quiero programas y cifras. Y sumo. Y lo que den esas cifras, eso es lo que vamos a invertir en educación. Porque, mire, está establecido estadísticamente que para que un ciudadano pueda tener
unos ingresos que estén por encima de la línea de pobreza te requieren 12 años de escolaridad promedio. En nuestro país tenemos 7. Entonces, estamos mal. Yo no estoy defendiendo las cosas que están malas. Yo le estoy diciendo, le estoy haciendo una radiografía de la sociedad dominicana que tiene responsabilidad compartida. Todos tenemos responsabilidad compartida, no solamente los políticos y los partidos, la sociedad en su conjunto. Porque aquí lo que hay es un concepto individualista de todo. Incluso cuando usted quiere hacer reformas, ¿usted cree que el empresariado defiende cosas colectivas? No, defiende cada quien lo que me afecta a mí. Y si yo consigo resolver lo que me afecta a mí no me importa que el Estado siga para adelante con su reforma. Si yo en las discusiones logré que lo que me afecta a mí me lo saquen, entonces tira para adelante, no importa. Es que tenemos que crear